Perfiles longitudinales. Un perfil longitudinal es la representación de la sección que un plano vertical produce en un terreno. Supongamos una representación en planos acotados de un terreno en el cual tenemos aquí las líneas de nivel, es decir, el conjunto de puntos que tienen igual cota. 380, esta sería la línea de nivel 380, 385 sería esta que vamos marcando aquí, etcétera, etcétera. Ya se sabe que estas indicaciones son en metros sobre el nivel del mar. Bien, el perfil entonces lo haremos seccionando por este plano vertical y buscaríamos los puntos de corte de la traza del plano con las curvas de nivel. Por cada uno de estos puntos levantaríamos alturas y llevaríamos la cota de ese punto. Como la cota más baja es 365, obsérvese que las siguientes son superiores a ese valor, lo que vamos a hacer es hacer una traslación del origen a ese plano horizontal de altura 365. De modo que en este punto, en vez de llevar 370 metros, como marca esto, llevaremos 370 menos 365, es decir, 5 metros a escala. Este otro, como esto es 375, pues aquí levantaríamos 375 menos 365, serían 10 metros a escala. ¿Qué ocurre? Que como el plano está hecho a escala 1 es a 1000, recomendamos siempre, al hacer la representación del perfil, hacerlo en una escala 10 veces mayor, a efectos de que se nos aprecie más la variación de ese perfil, de ese contorno que va a producir ese plano al seccionar al terreno. Normalmente se suele hacer escala 10 veces mayor que esta, y es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, aquí llevaríamos 5 metros a escala 1 es a 100, en vez de 1 es a 1000, 1 es 1 a 100, aquí 10 metros a escala 1 es a 100, aquí 15 metros a escala 1 es a 100, etcétera, etcétera. Uniríamos estos puntos que hemos ido obteniendo al levantar por los puntos de corte de las curvas de nivel con la traza, las cotas, diferencia de cotas con respecto a la referencia, uniríamos esos puntos y tendríamos este perfil que tenemos aquí, y este sería el llamado perfil longitudinal. Con lo cual ya tenemos esto hecho. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, como la escala en la que hemos levantado las perpendiculares es 10 veces mayor que esta, no nos sirve para sacar distancias reales aquí. Si estas cotas las hubiéramos llevado a la misma escala que tenemos el plano, unos a 1000, entonces sí, cada uno de estos tramos representaría la distancia real entre esos dos puntos. Pero ha habido aquí una anisotropía en la representación y por tanto no podemos sacar conclusiones de distancias entre esos dos puntos. Bien, supongamos que tenemos aquí una rasante. Normalmente cuando se hace un perfil se hace porque vamos a hacer un camino, una línea de ferrocarril, una carretera, etc. Y queremos luego utilizar este plano para, junto con los perfiles transversales, sacar los volúmenes de tierras de desmonte y de terraplén para ver los movimientos de tierra de esa obra. En este caso hemos supuesto una rasante única con un tramo único, aunque se puede hacer con varios tramos. De modo que aquí habría una carretera y, como se puede ver, en esta zona la carretera o el camino va por encima del terreno, mientras que en esta zona la carretera va por debajo del terreno. Luego esto será una zona digamos, de terraplén. Aquí habrá que terraplenar, echar tierra, y en esta zona de entre este punto y este habrá que hacer desmonte, es decir, desmontar. Y aquí otra vez terraplenar, pues para desde la carretera llenar esta parte del terreno a base de material. Bien, este sería lo que sería el perfil longitudinal, la rasante del camino, línea férrea o carretera que vamos a realizar. Como se puede ver, esa carretera o camino tiene una cierta pendiente, y ahora pues vamos a ver lo que serían las representaciones, una serie de indicaciones que se suelen hacer en los planos de los perfiles longitudinales. La figura que se presenta aquí es la misma que anteriormente, pero hemos limitado las curvas de nivel, las hemos cortado por este plano, con lo cual pues hemos, digamos, borrado la parte que queda por encima, pues para que quede más clara la representación. Aquí hemos hecho una cosa, obsérvese como el plano de comparación está a 365, hemos puesto la diferencia de cotas entre la cota real y la del plano de comparación, es decir, aquí 0, porque sería la diferencia de 365 menos 365, aquí hemos puesto 5 metros, 10, 15, etcétera, o sea, 380 menos 365 son 15. Y esto nos sirve pues para saber estas medidas, lo que son 15 metros, 20 metros, etcétera. Y eso pues nos da una idea mejor del, digamos, del trazado. Obsérvese que aquí hemos puesto escala 1 es a 100 en esta posición, digamos, inclinada a 90 grados, para que se sepa que las escalas respecto a las cotas están a escala 1 es a 100, mientras que las escalas en sentido de representación del plano es a escala 1 es a 1000. Esta sea la rasante, de la que hemos hablado anteriormente,
que es el camino representado en ese perfil, es decir, que está en este mismo plano, para tener la representación. Esto se puede utilizar muchas veces también, por ejemplo, cuando queremos poner una torre de vigilancia, por ejemplo, en una zona boscosa, etcétera, en protección contra incendios, y imaginemos que tenemos, pues yo qué sé, tenemos aquí la torre en este punto, queremos ponerla y queremos ponerla, sí, en este mismo punto, y queremos saber qué altura tiene que tener la torre, pues para poder batir una determinada zona del terreno. Pues entonces es simplemente hacer una visual desde el punto en que hemos puesto la torre, calcularíamos la altura, es decir, levantaríamos aquí la altura que deseamos, y desde ese punto vemos que, por ejemplo, imagínense que queremos ver desde este punto, poner una torre para que esta zona del terreno sea visible desde la visión de esta torre. Pues lógicamente tendríamos aquí que alargar esta altura, tendríamos que alargar esta altura, vamos a reducir un poquitín la imagen para que se vea mejor, lo suficiente como para que al ponerla en este punto uniendo con este, podamos ver esta zona. Obsérvese que tendríamos que subir bastante, digamos, la torre para que, bueno, esto es una exageración, ¿no? Tendríamos que subir bastante para, al hacerla visual, es decir, al unir este punto con este, veamos que todos estos se pueden batir. Observamos que uniendo este punto con este, todavía podemos ver, tenemos visión, y al unir este punto con este, pues ya estamos rozando, porque obsérvese que este pico pues nos impediría ver ya más, esta zona no la podríamos ver. Con una torre puesta con esta medida, su altura sería la distancia desde este punto hasta este. Esto es una exageración, evidentemente está fuera de escala, pero es un poco pues para que se vea una de las posibilidades que puede tener la utilización de este concepto de perfil longitudinal. A continuación, tenemos aquí ya el perfil longitudinal, tenemos la rasante de la que hemos hablado antes, las escalas, etcétera, y vamos a ver esto que es lo que en el ámbito, digamos, del lenguaje ordinario se le suele llamar la guitarra, y es una serie de indicaciones en las cuales sacamos o aportamos información para que el que quiera analizar este dibujo pueda tener más sencillez en esa interpretación y más rapidez. Aquí, junto a este esquema, se hacen estas indicaciones, lo que llamaríamos cotas rojas, ordenadas, distancias, perfiles transversales y alineaciones. ¿Qué significa? Pues vamos a ver. Para hacer esto, lo más sencillo es empezar por ordenadas, de la rasante y del terreno. Es decir, ordenadas o alturas, ¿no? Pues entonces aquí lo que vamos haciendo es alineándonos con cada una de estos planos que hemos puesto aquí, estas líneas, que han sido las líneas de corte de la traza del plano de la traza del plano vertical con el terreno, pues por estos puntos, alineado con ellos, hemos puesto una serie de números, aparentemente están en la misma vertical, y indicamos el valor de la ordenada. Es decir, que si por ejemplo, en la rasante, o vamos a hacer el terreno, pues en el terreno este punto la altura es de 370 metros, que son los 365 más los 5 que teníamos, 370. En la rasante, pues ponemos la altura de la rasante, la ordenada, que sería este valor, en este caso 375. En este punto, pues el terreno sería esta altura, que son 375, y la rasante, pues hemos medido desde aquí hasta aquí, y lo hemos pasado por la escala, y nos sale 375,69. En esta zona, pues tenemos aquí el terreno 380, que eran los 365 más estos 15, 380, y la rasante pues sería medir desde aquí pasándolo a la escala, que sale 376,64, etcétera, etcétera. O sea que en esta zona de la representación tenemos las ordenadas, tanto del terreno como de la rasante. Esta línea, si queremos, la podemos eliminar, pero bueno, la habíamos hecho pues para diferenciar una de otra. Una vez que tenemos eso, aquí podemos calcular ya lo que llamamos cotas rojas, que sería la altura de terraplén y la altura de desmonte. Entonces, por ejemplo, en este punto, pues si esta es la rasante y este es el terreno, pues esto sería terraplén. Luego sería restando de esta medida esta otra, que sería restar estos dos valores de aquí. 375 menos 370 son 5. Por eso el terraplén es de 5 en este caso. En este caso sigue estando por encima la rasante. Luego hay un poco de terraplén. Luego son 0,69. ¿Cómo sale ese 0,69?
pues de restar la altura de la rasante, que es esta, los 375,69, menos 375, perdón, luego son los 0,69. En este caso, sin embargo, aquí, en esta posición, ya estamos en desmonte. ¿Por qué? Porque el terreno está por encima de la rasante. Pues ahora ya, en vez de ser terraplén, como hemos puesto estos valores aquí en la línea que está aquí referida a terraplén, hay que ponerlo en la zona de desmonte. Y entonces habría que restar estos dos valores, el valor del terreno menos el valor de la rasante, es decir, estos dos, y sale 3,16. Es decir, restando 380 menos 378,84 saldría este valor, 0,64 sale este valor. Etcétera, etcétera. En este otro caso, lo mismo, habría aquí desmonte también, pues sería restar estos dos valores, y el valor lo ponemos aquí en esta referencia de desmonte. Obsérvese que al llegar ya a esta zona, hemos pasado, todo esto ha sido desmonte, y ahora aquí ya pasamos a terraplén. Pues en este punto habrá que restar la cota ordenada de la rasante menos la del terreno. Restaríamos estos valores, y este valor 4,23, que es la diferencia entre estos dos, es el terraplén, etc. Bien, a continuación se pone en lo que llamamos esta representación numérica lo que sean distancias. Distancia al origen y distancias parciales. Es decir, los distintos planos con los que hemos hecho estos, que han sido los puntos de corte de la traza del plano con las líneas de nivel, están respecto a un cierto origen, aquí, medido a la escala 1:1000, puesto que es la escala del terreno, en este caso, del plano, pues la distancia al origen. Entonces, mediríamos de aquí a aquí, y esto salen 7,29 metros. De aquí a aquí, esto pasado a la escala, 13,44. De aquí a aquí, como es distancia al origen, es decir, de este plano al origen, pues serían los 22,05, etcétera, etcétera. Y luego las distancias parciales, que es la distancia entre uno y otro. En este caso, entre este y el primero son los mismos 7,29. Ahora, en este, pues la distancia entre este punto y este, pues sería simplemente restar estos dos valores, y me da el 6,15. Aquí, esta es la distancia al origen, y esta sería restar estos dos valores, que son, o sea, restando 22,05 menos 13,44, me sale aquí los 8,61, etcétera, etcétera. Y eso serían las distancias parciales. Aquí se suele poner en estos planos en los que hemos producido estos cortes, le damos el nombre a los distintos perfiles transversales, que si se hiciera el plano de transversales, le damos a cada perfil, le damos una nomenclatura, el perfil P1, el P2, el P3, P4, etcétera. Eso se suele indicar ahí. Y luego aquí abajo se ponen las alineaciones. En este caso solo hay una alineación, puesto que ha habido un tramo recto solamente. Luego entonces, alineaciones, la número 1 es una recta de 52,20 metros. Obsérvese que este 52,20 coincide con este que me sale aquí. Aquí podría haber ocurrido, pues que por ejemplo, si esto lo hubiéramos borrado, y podíamos haber puesto aquí, por ejemplo, dos alineaciones. Pues por ejemplo, en fin, que esto hubiera venido así y luego que esto hubiera venido más así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, justo en esta referencia, haríamos aquí una línea finita a esta altura. Vamos a marcarlo aquí, y ahora lo borramos la parte que nos sobra. Y entonces, este primer tramo esta sería la alineación número 1, y aquí pues pondríamos la número 2, y entonces aquí en vez de 52,20, pues sería la distancia hasta este punto, que serían los 32,35, o sea que en este caso pondríamos donde pone esto, pondríamos 32, en vez de 52,20, 32,35 hasta aquí, y aquí sería la número 2 recta, y daríamos la distancia desde este punto hasta este. Y eso por eso se pone alineaciones. En este caso, en el caso anterior, solo teníamos la rasante, solo tiene una alineación, pero puede tener dos o más. En este caso, pues se han hecho con dos. Hemos hecho el ejemplo a modo, y aquí escribiríamos, ya digo, número 2 recta de tantos metros, que sea la distancia desde este punto hasta este, a escala. Bien, hay veces que puede ocurrir que el perfil no sea un tramo recto, sea todo como hemos hecho al principio. Obsérvese los datos que se tenían al principio del problema. Este es el plano por el que hemos cortado y este es el terreno. Pero puede ocurrir, y esto es un tramo recto, que puede ser en este mismo plano con una inclinación, un tramo, y otra inclinación en el otro, que es lo último que hemos comentado de las dos partes de la rasante. Bien, pero podría ocurrir que haya una parte curva en el recorrido, o una parte curva y una parte recta, porque puede ser una carretera, un camino que haga una parte curva, como por ejemplo la que vamos a indicar ahora en la próxima figura. Obsérvese que este es el mismo plano, el mismo terreno, este es un tramo recto,
como con el anterior. Aquí hay un arco de circunferencia y aquí otro tramo recto. Luego en este caso habría 3 alineaciones. 1, 2 la del arco y 3 la del tramo recto. Eso, cuando se hace un perfil longitudinal, se hace todo desarrollado, es decir, en un mismo plano. Es decir, que este tramo curvo hay que hallar su longitud, se rectifica. Como es hay que hallar la longitud de este tramo curvo. Para calcular esa longitud, buscamos el centro del arco, supongamos que fuera este, y aplicamos la fórmula de que la medida de un arco es igual al ángulo por el radio. Es decir, dividimos el ángulo entre 360 grados, este es el valor angular, el valor omega, este que sale, el valor que sea, lo dividimos entre 360 y lo multiplicamos por 2πr. Y esa sea la medida en metros de este tramo. Esa medida en metros, cuando hagamos el perfil, se pone a continuación de esta línea y a la escala de 1 a 1000 se pone. Luego, este otro tramo, lo mismo, mediríamos de aquí a aquí y en la continuación de este arco ya rectificado pondríamos esa otra parte. Y estas medidas, esto de aquí a aquí, etcétera, estos tramos, se rectifican y se ponen todo en una misma representación. O sea que cuando hay curva, y este es el camino, por ejemplo, una carretera, una línea de ferrocarril, pues esto lo rectificamos, vemos la longitud de este arco, aplicando esta fórmula, dividimos el valor del ángulo entre 360 y multiplicamos 2πr. 2pi, pi es 3,14 y r es este radio a escala. Y entonces eso lo ponemos rectificado a continuación. Y a continuación esto otro. Y luego estos puntos que tenemos aquí los localizamos en esas rectificaciones aplicando esta fórmula para los distintos ángulos. Es decir, que de aquí a aquí habrá que hacer una línea, habrá un ángulo, y de aquí a aquí otra línea. Es decir, que aquí haríamos una línea que vendría de este punto hasta este. Entonces habría que rectificar este arco para ponerlo a continuación, aplicando esta fórmula. Y este otro arco para ponerlo a continuación. Luego este segmentito a continuación en tramo recto y este segmento en tramo recto. Y todo se representa en un mismo plano como si se hubiera abierto sobre una misma hoja. Es la única diferencia. El resto del proceso y tanto digamos los datos numéricos, etcétera, que se hace es exactamente el mismo que el que se ha explicado en la primera parte de este proceso de perfiles longitudinales.